Se dice que un humano que no distingue entre la realidad y la ilusión es un demente, alguien que actúa con base a una supuesta realidad que solo existe en su mente es un loco. Un hombre cuerdo capta la realidad, la sopesa y actúa en consecuencia. Sin embargo, el límite entre realidad e ilusión con sobrada frecuencia no aparece del todo nítido. El hombre es un ser de razón y su aprendizaje, especialmente en esta época de progreso, está íntimamente enlazado con su aprehensión mental. Se trata de un mecanismo que, esquemáticamente, podemos resumir de esta forma. La realidad en la que estamos sumergidos es percibida. Esa percepción es interpretada bajo las premisas de un código mental, el cual está constituido por el acervo de recuerdos de experiencias anteriores ya interpretadas. Se trata de un mecanismo mental que filtra el campo de percepción y reinterpreta la nueva experiencia con base a los recuerdos acumulados o de experiencias interpretadas a ideas preexistentes, a emociones condicionantes, al resultado obtenido de la experiencia en cuestión filtrada e interpretada y al resultado de la acción que se derive de dicha percepción. De esta manera, en resumen, la realidad que percibimos es una parcialidad interpretada por nuestra mente de nuestra experiencia en relación con lo que acontece a nuestro derredor. Dicha interpretación depende de ideas preexistentes. Señalemos que las ideas existentes en nuestra mente son nuestras solo porque están ahí, ya que la mayoría está constituida por ideas ajenas transferidas a nuestro cerebro. En efecto, este conjunto de ideas condicionantes depende de los conceptos aprendidos de otras personas, que a su vez los aprendieron de otras y éstas de otras. Depende también de convencionalismos sociales, muchos de ellos injertados en nuestras mentes por los medios de comunicación masiva y originados de intereses personales y comerciales. Depende de una totalidad global que caracteriza la forma de percepción de esta época, de sus valores, de sus intereses, de su circunstancia y de su cosmovisión. Nunca nos enseñaron que hay mundos sobrepuestos bajo una misma forma aparente que pueden ser identificados a diferente nivel de percepción. Aprendimos que solo es real aquello que podemos comprobar y medir. Nunca nos dijeron que existe una infinidad de seres o energías vivas que conviven con nosotros, excepto ángeles y demonios, y que ocupan los mismos espacios bajo diferentes niveles energéticos. Nos enseñaron que somos los únicos seres inteligentes, llamando inteligencia a la razón, y que somos los amos del universo, que éste existe para nuestro beneficio y que somos sus dueños para usarlo, destruirlo o cuidarlo. Aprendimos que solo son importantes los actos de los hombres, en especial los que nos afectan directamente. Nunca nos enseñaron a escuchar la voz del mundo. Nunca nos dijeron que nos debemos comunicar con los árboles, con las rocas, con las montañas, con el mar, con el viento, con el fuego. Ellos nunca tienen nada que decirnos. Su comportamiento es pronosticable y a cualquier relación con ellos que no sea una clara manifestación de causa-efecto, le damos algún nombre despectivo por no entender la naturaleza del efecto. A lo que no logramos explicar con nuestros precarios medios de conocimiento lo nombramos como fenómenos paranormales, ovnis, extraterrestres o demonios. Ni siquiera nos enseñaron a escuchar lo que realmente quieren decir con las palabras las personas más cercanas. Aprendimos a vivir como individuos independientes, a querernos y a golpearnos entre nosotros, a ser los mejores, a respetar nuestra individualidad. Nos enseñaron a vivir separados del mundo al que pertenecemos. Nunca nos inculcaron, y nos espanta escuchar, que todos los seres somos lo mismo, que tú, yo, una planta, una piedra, un gusano, somos lo mismo. Un darse cuenta del universo en forma de tú, de yo, de planta, de piedra o de gusano. Nos aterra perder nuestra individualidad
limitada esta al contorno de nuestro cuerpo. Nos afanamos en franca competencia. Creamos diferencias fundamentadas en el color de piel, en espacios geográficos, en la lengua que se habla, en la posición social o en la forma de vestir. Realmente nos vivimos no solo separados, sino peleados entre nosotros y con el mundo que nos abriga. Porque es así, hemos creado una sociedad enferma y un hábitat terrestre contaminado. Aprendimos que Dios existe y lo creamos a imagen y semejanza del hombre, de este hombre, un individuo con características semejantes a las que atribuimos al hombre, pero en grado superlativo, todopoderoso, y entendemos por poder lo que el hombre vive o desea vivir con poder. Le atribuimos las características del amor tal como lo vivenciamos. Un Dios iracundo, celoso, amable, condescendiente, vengativo, ganador, juzgador, castigador, premiador y todo bondad. Sin aceptar que así sea, lo consideramos sometido al vaivén de las pasiones humanas, pero sin atrevernos a juzgarlo ya que Él es omnipresente, entendiendo el saber como el cúmulo de información a la manera del hombre considerado sabio, pero elevados al infinito. Lo encarcelamos en nuestro esquema de bien y mal y, sin darnos cuenta, le damos los atributos y valores del hombre moderno. Desde ese esquema de Dios nos vivimos como libres, entendiendo la libertad como la ausencia de sometimiento de un individuo con respecto a otro. Nos ufanamos de nuestra libertad y de nuestra capacidad de decisión cuando la mayoría de nuestros actos son fruto de hábitos, costumbres, condicionamientos o convicciones ajenas. Nos peleamos bajo el pretexto de que nos quita nuestra libertad, como si de veras gozáramos de ella. Nos consideramos libres porque podemos decidir, y decidir es sinónimo de hacer nuestra voluntad, nuestro capricho, fruto de inconsciencia y la ceguera. Para ejercer la libertad es preciso el conocimiento, la visión clara de las implicaciones tanto del acto en cuestión como de su omisión, y lo mismo de otras posibilidades. También se precisa la acción de la voluntad, la cual ha de estar en capacidad de llevar a acciones su opción, cualquiera que ésta sea, de forma constante y continua, de tal manera que el objeto de la decisión no esté continuamente en la mesa del cuestionamiento, sometidas a las vicisitudes derivadas del obscurecimiento caprichoso de la visión, ni a la debilidad debida a una pérdida de energía. A guisa de ejemplo, en teoría, un alcohólico es libre de beber o de no hacerlo. Él mismo se dice que el día que lo decida, dejará de embriagarse. Solo que no quiere. Los drogadictos y los viciosos suelen decir, todo es que yo quiera. La verdad es que no tienen la energía suficiente ni el entrenamiento de su voluntad para realizar un acto de esta naturaleza, y mucho menos para sostenerlo permanentemente. Sucede que un día alguno adquiere la fuerza y deja su vicio de lado. Lo logra, pero con mucha frecuencia, un día, decide retornar a él, tal vez argumentando que ya no tiene sentido su decisión anterior. No son libres, no lo somos. Se nos habla de vicios como el alcohol, el tabaco, los estupefacientes o la obsesión sexual, pero son igualmente vicios los razonamientos que nos hacemos para deprimirnos, para encelarnos, para agredir, para culparnos, para oprimir, para vengarnos, para menospreciarnos o menospreciar a otros, para desconfiar, para envidiar. Son vicios de pensamiento que están arraigados en nosotros, que nos imposibilitan el ejercicio de la libertad y de los cuales dependemos, tanto más cuanto ni siquiera los consideramos como vicios. Peor aún, los actos que estos generan los llamamos ejercicio de nuestra libertad. Una característica del humano es su capacidad de amar, se nos ha dicho. Somos libres de escoger a los amigos a quienes querer y la pareja objeto de nuestro amor. Por pura casualidad resulta que nuestros amigos son aquellos cuyo ejercicio de la libertad conviene al ejercicio de la nuestra. Amamos cuando estamos enamorados. A esto llamamos amor. Al mal de amores, a la necesidad de posesión, a la necesidad de ser amados, a esa vorágine de emociones que oscilan entre la entrega, la poesía, los celos,
la exigencia, el capricho, la pasión, la necesidad, la química hormonal, la miopía psicológica, la depresión y la euforia. No nos dijeron que la libertad de amar se lleva a efecto cuando decidimos entregar a alguien nuestro amor, independientemente de si somos o no correspondidos. No nos dijeron que la libertad de amar se ejerce siempre y que ese ejercicio del amor no depende de los vaivenes caprichosos, decisiones libres del amado. Aprendimos que amar es poseer y recibir amor. En el mejor de los casos, el amar es buscar tener contento al ser amado. Se les olvidó enseñarnos que lo que busca el amor no es el gusto y el contentamiento del amado, o nuestra aceptación por parte de él, sino su bien y su crecimiento. Pensamos que hacemos actos de amor cuando lo que buscamos es su complacencia y nuestra aceptación. Nunca nos enseñaron a equilibrar el rigor con la caricia. Más bien usamos el rigor como efecto de nuestra propia molestia e impaciencia, que como un perfeccionamiento del ser amado, lo usamos en función de nuestros propios preceptos mentales y no con base en la certeza de lo que a él o a ella conviene para su desarrollo y perfección. Aprendimos que el humano es superior a los otros seres, por su razón, la misma que le ha dado la posibilidad de increíbles avances en el campo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el mundo resultante de ello es un mundo decadente. Se olvidaron de enseñarnos que la razón es solo una modesta, muy modesta posibilidad de desarrollo humano, la cual se ha convertido en el agente limitante más importante de la evolución del hombre, ya que nada que no sea aceptado por ella es vivido como realidad. El hombre se ha convertido así en un fenómeno, una cabeza superdesarrollada con un cuerpo y una conciencia dormidos. Cuerpo dormido porque ha perdido muchas de sus posibilidades intuitivas.